Hoy día nos acompaña nuestra querida y personalmente mi querida Comal Tatlán, cofundadora de Love4U. Bienvenida, Comal, a esta conversación. Muy feliz de estar aquí contigo, José, mi querido amigo José ahí de Políglota, una gran fan del trabajo de José y todo el equipo de Políglota. Así que muy feliz de estar en esta conversación juntos. Oye, Comal, cuéntanos un poquito. ¿Qué es Love4U? A ver. El pitch de 30 segundos que tú has escuchado todas las versiones, en Chile, en México y en Estados Unidos. En corto, en Love4U estamos democratizando las ciencias y cambiando la forma en la que se enseña ciencias, convirtiendo los smartphones y las tablets en instrumentos de medición para mejorar la educación científica en los colegios y las universidades. Excelente. Un laboratorio en tu bolsillo. Esa ha sido siempre la frase que Sí. a mí me ha quedado de Love4U y que me encanta. Oye, Comal comenzó el 2013, por allá el 2013 ya con Love4U, con las primeras iteraciones, y en algún momento lo llevaste a Silicon Valley. Así que quiero entrar de inmediato a ese punto, Comal. Me gustaría escuchar cómo es para un emprendedor chileno, para una emprendedora chilena, hacer ese camino y llegar ahí a la tierra prometida, a la meca de los emprendedores. A la meca prometida y cada emprendimiento tiene su propio camino. Nuestro camino fue una aceleradora de producto, una empresa que se llama Zynga, que los que somos más viejos conocemos Zynga por lo Farmville o Word with Friends o Poker, ¿no? Sí, todos esos juegos de Facebook que claro, tenían vuelta esos loca a la juegos, gente. sí, esos mismos juegos de Facebook, Zynga estaba creciendo mucho, estaba hablando de 2014, 2015, y ellos tenían un programa de una aceleradora de producto, o sea, para mejorar y ayudar a emprendedores con sus productos, con un foco en educación, especialmente educación K12, que es de colegios, ¿no? Entonces tuvimos la oportunidad de viajar a Silicon Valley a participar de esta aceleradora de producto. Y ahí nos mataron, o sea, en el sentido de nos destrozaron el producto. Yo no sabía nada de métricas de producto, estoy hablando ahí. Éramos un prototipo, o sea, teníamos una idea, era como el PowerPoint y un MVP o producto mínimo viable. Y ahí como que me preguntan, oye, ¿cuál es tu daily active user over monthly active user? Y yo, ¿what? ¿Cuál es tu DAU/MAU? Y yo, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿No? Y tampoco sabíamos como de unit economics, o sea, ¿cuál es tu LTV/CAC? Y todo eso, como que en ese minuto, como tempranamente, en Chile, por ejemplo, los programas, con todo cariño a Startup Chile y Corfo, que me encanta y los queremos mucho, no había una exigencia tanto como la que veíamos en Silicon Valley. Entonces ahí aprendimos mucho de producto, mucho de product engagement, y así fue como el salto que dimos. Oye, a Silicon Valley. Ahí estás tocando un punto que a mí me interesa mucho, que es súper importante. ¿Cómo es ese viaje personal? Ese viaje de estar recién terminando la universidad un poco, sí, de estar recién empezando una empresa. No me había titulado, claro. No me había titulado todavía, porque empezamos Love4U, tanto yo y mi socio Álvaro, cuando estábamos en el magíster, como no nos habíamos titulado ni de la tesis del pregrado ni del magíster. Entonces fue como en esa época, después como yo a la mala me titulé. Es como todo emprendedor, ¿no? Una maleta llena de sueños y un poco de ropa para verano, invierno y allá fuimos, ¿no? O sea, los primeros años son duros, ¿no? Yo recuerdo que me quedé en un hostal, después uno de nuestros inversionistas, Ángeles, nos ayudó para quedarnos y nos ayudó para quedarnos en su casa, pero fue como maleta. ¿Tú habías estado allá en algún momento antes, Comal? ¿Habías estado en San Francisco ya? Había ido de vacaciones cuando uno ahorraba mucho dinero para comprarse un avión y compartir las millas, que 50, como entre millas y ahorro universitario, con una amiga fuimos, pero no pensando en Silicon Valley, o sea, era como el Golden Gate
y como ese romanticismo de San Francisco, ¿no? Y Seattle, así, Grey's Anatomy, no sé, como, pero no como alguien de negocio o de emprendimiento. Oye, Comal, y algo que muchos de nuestros alumnos y nuestro auditorio hoy día se preguntan también cuando piensan en el emigrar, en el buscar oportunidades afuera, en el proyectarse en el extranjero, ¿cómo se supera esta primera barrera? Que es la barrera, primero, antes de la barrera de la terminología, del emprendimiento, de los Claro. daily active user y todo, la primera barrera del idioma, del inglés. ¿Cómo superáis esa barrera en ese momento? Ya, un tema crucial, porque inclusive en Lab4U, en nuestra compañía, el inglés es fundamental. O sea, hoy día, como para construir empresas globales que tengan impacto global, el inglés es fundamental. O sea, y desde varias perspectivas. Voy a primero partir desde una perspectiva más económica, de tamaño mercado. O sea, en Chile, o sea, estamos hablando de 18 millones de habitantes, tiene cierto tamaño mercado y luego va sumando Perú, Argentina, Colombia, México como tamaño mercado y luego los mercados más globales, Estados Unidos, Europa, etc. Entonces, tamaño mercado como número 1, potenciales ingresos que uno puede tener. Y para estar a la vanguardia de lo que quieres construir. O sea, para nosotros el inglés es base. Y el segundo punto de vista es más personal para mí y más cultural. Yo soy hija de inmigrantes, o sea, yo nací en Chile y mi familia, que es de India, para ellos el inglés, por una idea como de la colonia británica, etcétera, o sea, lo más importante era como el inglés. Y meternos en un colegio inglés y el inglés, y que si tú sabías inglés eras, entre comillas, educado. O sea, si no sabías inglés no eras, entre comillas, educado. O sea, esa concepción errónea, pero era esa, porque uno puede ser mal educado si sabe inglés también, pero esa concepción de educación y asociarlo con el inglés y con la élite de India, en mi familia estaba muy arraigado, ¿no? Porque mi papá y mi mamá, sus inglés no eran tan fuertes, o sea, básico, pero no eran como el inglés profesional. Entonces ellos pusieron como misión de vida, poco menos, que sus hijos hablaran buen inglés. Y ellos invirtieron el 80% de sus ingresos para que yo y mi hermano estudiáramos en un colegio de inglés. O sea, todo era para que nosotros estudiáramos inglés. Aunque ellos no tenían un inglés fuerte, o sea, pensando en cómo, desde un punto de vista cultural, ¿no? Si no sabes inglés no te puedes abrir al mundo. O sea, esa era la idea de mis viejos, de mi familia. Mi mamá. Entonces, yo nací en Arica. Y también yo recuerdo, creo que mi mamá le dijo a mi papá, si los niños no estudian en un colegio inglés, que en Arica en ese entonces no estaba difícil la cosa, para un colegio inglés hace 30 años, me los llevo a India. O sea, tal cual. O sea, si así a ese nivel, claro, a ese nivel, ¿no? Me los llevo a India y que estudien inglés en India, ¿no? Y para una familia inmigrante de Chile, o sea, que ya estábamos formando vida acá, compleja decisión, ¿no? Era Entonces, una decisión. claro. Entonces, y ahí es cuando me meten en un colegio inglés, invirtiendo muchísimo, y para nosotros, para mí, para mi hermano, clave poder tener ese dominio en los negocios hoy día. Desde muy chica ya lo estabas poniendo en práctica, interiorizándolo en tu vida, lo estabas usando a diario. Sí. Y en algún momento eso marca la diferencia. Inclusive los que entraban a Startup Chile, el pitch era en inglés. Claro. Los documentos eran en inglés. Todos los pitch, las presentaciones para clientes, inversionistas, lo que sea, era todo en inglés. Entonces yo es fácil comparar, ¿no? Está mal comparar, pero es fácil comparar, ¿no? Pero tú te comparás, nos iba mejor
No porque nuestro pitch era mejor y porque nuestros números eran mejores o porque nuestro producto era mejor, aunque nuestro producto es re bueno, no era porque era mejor, era porque nuestro pitch en inglés era un muy buen pitch y era el mejor pitch en inglés comparado con el resto de los latinos participantes del programa. O sea, triste, acá voy a hacer un pequeño alto solamente para remarcar este punto. Solamente el hecho de poder hacer el pitch y comunicar tu idea mucho mejor en inglés ya ha marcado una diferencia sustancial en todo lo que significaba la empresa de Lab4U, ¿no? Totalmente, O sea, 1000%. Y desde una etapa inicial, desde el pitch que estamos hablando, lo que Comal hizo al comienzo de esta conversación. No, claro. Desde un PowerPoint, no había producto, no había cliente, no había, era un PowerPoint y era una idea, desde el PowerPoint, y se nota la calidad, y si tú te fijas, las inversiones que se levantan en capital de riesgo, o sea, son emprendedores que levantan capital con inversionistas norteamericanos, gringos, europeos, inclusive los latinos. O sea, inclusive fondos de inversión latinos esperan que tú tengas tu material en inglés, porque saben que para crecer el negocio vas a tener que tener todo en inglés. Entonces, o sea, ya vamos marcando aquí algunos puntos que Comal dice que son muy clave. El primero, estar a la vanguardia, ¿cierto? O sea, poder estar siempre estudiando, entendiendo lo pionero. La información en el mundo corre en inglés, ¿no? O sea, hay que tenerlo. Y luego, la comunicación de la idea, que es vital, es importante desde un comienzo. Y ahora aparece este otro tercer tópico que tú estás diciendo en la conversación con los inversionistas. O sea, cualquier persona de nuestros alumnos, de nuestros auditores que están aquí escuchando, que entienden, que conocen el mundo del emprendimiento, de las startups, saben la relación, el vínculo íntimo que existe entre el emprendedor y el inversionista. ¿Cómo esa relación entonces, Comal, se fortalece cuando puedes hablar en inglés? Yo recuerdo mucho un amigo que me decía, oye, es que no sé cómo demostrar que soy igual de inteligente en inglés que en español, ¿no? Porque en español domino y puedo conversar con el inversionista, pero en inglés es otra cosa totalmente distinta. ¿Cómo ha sido eso para ti? Sí, qué difícil, porque inclusive yo que tengo relativamente un inglés decente, como que me puedo defender, y inclusive me doy cuenta entre una persona que tiene más vocabulario y que practica aún más porque tiene más palabras para explicar lo que quiere decir, versus una persona que tiene buena gramática. O sea, ese training que uno necesita, que te da la práctica, que te da la lectura, y yo creo que por eso la misión de Políglota es tan importante como en la vida, para poder practicar y para poder expresarte, para poder tener vocabulario y gramática que te defienda en tus talentos, o sea, que tú puedas hacer negocio, vender tu producto, expresar tus ideas, y estar al mismo nivel que el inversionista, que el otro emprendedor, que tu competidor, ¿no? Porque si no te quedas atrás y vas a vender solo en Chile o en Latinoamérica, ¿no? Y en ese punto es súper importante porque algo que sucede mucho, que nosotros escuchamos mucho en las personas que ingresan a Idea Políglota, cuando le preguntamos cuál es su nivel inicial de inglés, ¿no? Oye, es que yo lo entiendo, pero no lo hablo, ¿no? O sea, porque entiendo la gramática, conceptualizo la teoría, tengo vocabulario, y a lo mejor este primero de los puntos que tú dices, estar a la vanguardia, entendiendo un poquito del inglés, puedes alcanzarlo con ese nivel. Sí. Pero este otro punto que dices tú, llevarlo realmente a la práctica, ser capaz de dominarlo, relacionarte en ese idioma, marca una diferencia total. Comal, ¿cómo fue ese proceso de entrar ya no con los inversionistas, sino en el mercado norteamericano mismo? Fallamos mucho, cometimos muchos errores por no tener el capital suficiente para... O sea, jurábamos que con poco dinero íbamos a romperla y mentira, o sea, lo juramos, y el mundo de la educación, EdTech, es complejo en general, pero es más complejo aún cuando se trata de colegios que tienen sus regulaciones, que tienen su ciclo de compra. O sea, B2B K12, que es K-12, como de prekinder a cuarto medio o doceavo, o sea, el K-12 B2B, donde el tomador de decisión no es el usuario final, es aún más complejo, ¿no? Entonces, el mundo de la educación ya es difícil,
¿no? Porque hay cambio de paradigma y, o sea, y todo lo que tú ya sabes, pero ahora educación B2B, colegio, como agrégale un nivel de dificultad mayor y pasar eso con poco dinero fue duro. Fue duro porque fuimos ingenuos ilusoriamente pensar que íbamos a poder tener los mismos resultados que nuestros competidores, que tenían más dinero, que tenían más experiencia, que tenían más gente, que tenían más contacto. Entonces, lo que empezamos a hacer es generar esos contactos, generar ese networking, y de nuevo el inglés, muy importante, tanto para el equipo como para mí personalmente, ¿no? De tener estas conversaciones. Pre-pandemia era todo presencial, ¿no? Ir a estos eventos de educación. Y ahora hay eventos online, donde te ponen en breakout rooms y también tienes que conversar. Entonces, ahí hay un desafío importante, y aparte que, imagínate, una chilena, morena, bajita, vendiéndole a los distritos gringos, blancos, como norteamericanos, como el traditional white American, ¿no? Claro, como traditional white American, que es como el líder de estos distritos, y una chilena. Entonces, y una chilena, morena, bajita, hija de inmigrante, o sea, no, como realidad es muy distinta, y ahí lo único que permitió marcar la diferencia es mostrar un buen producto, mostrar un buen negocio, mostrar la propuesta de valor y que no influya que yo sea mujer o chilena o lo que sea, ¿no? Aunque en el mundo del emprendimiento y los negocios claramente hay un menor número de mujeres en STEM o mujeres en ciencia o inclusive en emprendimiento, ¿no? Tú debes saber que menos del 2% del capital levantado, el capital invertido, perdón, por Venture Capital, menos del 2% va a founders mujeres. Entonces... Y eso hace que sea el doble impresionante el trabajo de esta mujer bacana, ¿no? Como te definieron en ese libro tan bacán, tan bacán. ¿Cuál fue, de todo ese proceso en aquel tiempo, el mayor aprendizaje que tú tuviste, Comal? De esa experiencia dura que fue. Híjole, como dicen los mexicanos. Híjole. Híjole. Sí, está cañón. Fueron varios, fueron varios errores. Uno ya te mencioné, ¿no? Como pensar que con poco dinero íbamos a poder conquistar Estados Unidos. Yo creo que ese fue como un gran error. Segundo, la importancia de hay un dicho, ¿no? Hire slow y fire fast. La importancia del equipo, de tener una buena cultura organizacional y un buen equipo preparado para el momento en el cual uno está, ¿no? Hubo un momento que we overhired, como overqualified people, o personas muy calificadas en Estados Unidos, que en realidad no había fit cultural con esos perfiles, como overqualified, no había fit, no íbamos rápido, entonces como como team, como enfocarse en el equipo y que haya fit cultural y como the right person on the right seat of the bus, como la persona indicada en este tren y en este bus que tiene una misión. O sea, yo diría eso. Y paciencia. Y paciencia. Fuimos muy impacientes, especialmente en educación. Los cambios en educación y el impacto en educación toma más tiempo. Entonces hay que invertir mucho más tiempo, hacer mucho más esfuerzo, inclusive con nuestros clientes, colegios, etcétera. Paciencia, porque los cambios en educación toman tiempo. Oye, y con todo estos aprendizajes, Comal, entonces se cierra un poco ese capítulo, empezamos otra etapa. Tú seguías con operaciones en Norteamérica, seguías con operaciones en Chile, y tomas en algún momento la decisión de abrir operaciones en un mercado aún más desafiante, ¿no? Es por ese momento, estoy en lo correcto, es por ese momento en que decides abrir México. Sí, exactamente. Es como, tenemos poco dinero, hay oportunidad. Lo más lógico es crecer rápido. Claro, tenemos poco dinero, tuvimos una oportunidad de hacer un piloto en algunas redes de escuela y redes de colegio en México. Habíamos aprendido en Estados Unidos, estábamos más o menos preparados para tomar esta oportunidad y la tomamos. Y en México pudimos
aprender muchísimo de implementar en colegios de bajos recursos. A ver, pero espérame, antes de llegar ahí al desarrollo de México, me interesa ese momento inicial, como el que fue también cuando nosotros nos conocimos. Los dos estábamos tratando de entrar en México, sí. Los dos estábamos ahí inicialmente. Yo recuerdo perfecto ese primer mes, ¿no? Sin saber nada, entendiendo el mercado recién, aprendiendo la terminología mexicana, saboreando la comida. Oye, pero ¿cómo fue para ti ese momento? O sea, tomas la decisión de decir, ok, agarro mi maleta, me voy ahora a un nuevo mercado, a un tercer país, ¿no? A México. Antes me había ido con Zynga, ¿no? Antes me había ido de la mano de un titán de la tecnología, iba acompañado, ahora iba un poco a lo desconocido. ¿Cómo es ese momento de entrada? Esto fue más pobre todavía. O sea, si Zynga fue pseudo pobre, pero en las super oficinas ahí, esto fue mucho más. Empezamos con un cliente. Empezamos con un cliente importante y un proyecto muy importante, y ahí el desafío. Yo cometí errores, pero ni heavy, porque era una alianza público-privada, el Banco Interamericano del Desarrollo con la Secretaría de Educación de Sinaloa, México. La gente conoce Sinaloa, México por otras razones, pero así como Netflix, pero esto era para un proyecto de educación y yo, en internet, como lo hago en Estados Unidos, fui a hertz.com y arrendé un auto en Sinaloa, México, para ir a visitar los colegios que teníamos que implementar. Entonces, y está todo como pasaje, lo más economy, listo, como llegar y cambiar de avión y llegar para tener la reunión con los secretarios de educación y todo el tema, porque todo había sido como por correo y videollamada, etcétera. Y ahí yo llego al aeropuerto y literal me dicen, usted no puede, la gente de la secretaría, usted no puede arrendar un auto acá, es muy peligroso. Y me mandan un driver de la Secretaría de Educación para que él tome el auto de Hertz. Y yo dije, yo voy a manejar acá, como obvio, y era como, no, aquí es muy peligroso, usted no puede manejar. Oye, pero eso habla del espíritu emprendedor al final, ¿no? Del llegar y tomar las decisiones y echarle para adelante. No, es que tenía que no estaban pagando, tenía que resultar ese proyecto. Había una evaluación de impacto de por medio. Después ya le dijimos a la secretaría, bueno, usted mande a su auto y llévenos a las oficinas de capacitación docente y todo eso. Pero de nuevo, como ingenuo, a aprender y estar dispuesto a equivocarse. O sea, yo creo que ese fue un gran aprendizaje, ¿no? Oye, y Comal, en este momento estamos hablando que 2017 aproximadamente, 2018. Sí, ¿Qué puede ser? 2017-2018. Estamos hablando de un momento en que estás tú, Lab4U estaba ya operando de alguna manera en 3 países. Tú estabas, yo en ese momento que te conocí, pasando una semana en cada uno de estos países, arrendando una habitación en cada lugar, viajando en ese estilo de vida de maleta, nómade, ¿cierto? Claro, ¿Sí? No, nómade total. ¿Cómo operaba el equipo? ¿Cómo lograbas operar un equipo en 3 países distintos? Y de alguna manera, ¿cómo lograbas tú dividirte en esos 3 países? Desde mentalmente hasta en el día a día. No, fatal. O sea, fatal, no tengo una clave, y por eso es tan importante tener un buen equipo que entienda como sus OKRs y sus objetivos. Yo me despertaba a las 4 de la mañana en San Francisco, de 4 de la mañana a 9 de la mañana tenía mi vida Chile. Y después mi vida como del otro hemisferio, ¿no? Entonces, era como... O sea, tenía que estar viviendo no solamente en distintos lugares, sino también en distintos usos horarios. Sí, tal cual. Todo tal cual. Fue. Y nosotros, mi socio fue clave con cuidar Chile, el Zoom y el Hangouts. Ahora en pandemia, como todo el mundo, pero en esa época nosotros ocupábamos Skype para yo conectarme y llamar siempre por Skype. Como que mi equipo siempre recibía mis llamadas de Skype y mis llamadas de Hangouts. Estoy hablando 2017-2018. O sea, como que
yo les decía, por favor, dejen el Skype abierto porque los voy a llamar. Entonces, como que ya había ese dominio de oficinas remotas, ¿no? O inclusive nuestro colega de México, cuando yo estaba en Estados Unidos y él estaba en México y el equipo en Chile también. Lo que sí creo que hicimos bien con nuestro colega de México es que lo invitamos a Chile para que como que conozca al equipo, que el equipo lo conozca a él, que haya como bonding de humano, que sabemos que en pandemia ha sido más difícil. Y luego vuelve a hacer tu pega en México, pero el bonding se realizó en Chile y entonces ahora el colega de Chile que le pedía algo al colega de México ya se conocían, ya se habían comido una sopaipilla juntos, como entonces había como un bonding mayor en el trabajo, pero sí, no menos complejo. Yo creo que ese era un gran desafío en el mundo pre-pandemia, ¿no? Cuando cómo lograbas generar esa homologación en los equipos que funcionaban de una manera más global. A nosotros en particular también nos pasó en Políglota, un equipo en Perú en ese tiempo, en México, claro, un equipo en Chile. Sí. ¿Cómo lograr que todos nos sintiéramos parte del mismo equipo y compartiéramos los mismos ritmos? Y yo creo que la pandemia precipitó totalmente eso y creó una nueva realidad. Y ahí te quiero hacer la siguiente pregunta. ¿En qué momento te encuentra a ti la pandemia, Comal? Me encuentra volviendo de Estados Unidos, justo antes que se cerraran las fronteras en marzo, pandemia. Yo justo había subarrendado el departamento para ahorrar dinero y dije, bueno, veamos cómo se da esto. Y menos mal me pilló en Chile con mi familia, porque hubiese estado muy frustrada sola en México o en Estados Unidos. Oye, Comal, y nosotros en Políglota, la pandemia significó una transformación gigante. Ah, claro. Porque ustedes hacían todo esto en los cafés, etcétera. Claro, justamente, sí. Porque nosotros hasta el año estaban pasado... creciendo en los cafés y todo. Veníamos con un buen crecimiento, habíamos abierto estos 3 países, y de un momento a otro nos cierran todas las cafeterías, ¿cierto? De los 3 mercados donde estábamos, y tuvimos que cortar el servicio. Fueron unas semanas de mucho estrés, de mucho pensar cómo íbamos a mantener el servicio andando y de transformar rotundamente el producto. ¿Cómo pasa en el momento en que cierran todos los colegios? ¿Cómo se vive eso en Love4U? No, eso, qué buena pregunta. Yo creo que ustedes en educación, nosotros en educación, la gente erróneamente piensa que la pandemia nos favoreció y que fue súper fácil adaptarse porque todo el mundo iba a adoptar EdTech online. Bullshit, BS. O sea, we call it BS. No, nuestros colegios estaban frustrados, que ¡oh, qué bueno el online learning! No, esto no fue online learning con diseño instruccional de clases online. Esto fue emergency remote teaching. De aprendizaje remoto de emergencia. No con una pedagogía de clases online y con un diseño instruccional de clases online. Eso es completamente distinto. Cambiar esa metodología y esa forma de hacer las cosas es muy complejo, ¿no? Que ustedes lo hayan logrado, pero es increíble, espectacular, porque toma mucho trabajo, mucha pedagogía, mucha estructura. Entonces, nuestros colegios, entonces les llegó de sorpresa. Los que ya venían adoptando tecnología, les fue menos difícil. No más fácil, les fue menos difícil porque ya llevaban varios años. Tenemos uno de nuestros clientes, lleva ya 4 años, 5 años con una transformación digital importante pre-pandemia, entonces para ellos fue menos difícil. Pero ese es un caso muy puntual, ¿no? Porque nosotros llevamos trabajando con ellos hace muchos años, mientras que con otros colegios a nosotros nos había ido mal. Colegios que no querían usar smartphones en las salas de clase. Hoy día no tienen alternativa. No sé si tú te acuerdas, había una ley que querían sacar al ministerio que prohibía los celulares en la sala de clase. ¿Y ahora de qué sala de clase estamos hablando? Como que no puedes prohibir los celulares. Es la sala de clases. Claro, entonces ese cambio de paradigma a nosotros también nos ayudó a acercarnos a colegios que antes nos veían como algo muy futurista, muy irreal, muy transformacional, que no tradicional, ¿no? Con miedo.
Y ahora no es miedo, es necesidad, ¿no? Entonces, así es como nos tomó hoy. Entonces, ahora estamos mucho ayudando a los colegios en esa transformación, con perfeccionamiento para los profesores, ir de a poco en este cambio de paradigma, implementando jornadas de desarrollo profesional docente para los profesores, para que ellos vayan cambiando desde un punto de vista tecnológico y desde un punto de vista metodológico. Porque la tecnología es un medio, no es el fin. Exacto. Hace poco, ¿cierto? Leíamos el estudio que decía que pre-pandemia, de todas las personas que tomaban algún tipo de educación en Latinoamérica, ya sea durante el proceso del colegio o en el lifelong learning, ¿no? Ya la educación adulta, solamente el 20% de las personas tomaba alguna iniciativa de educación online. El otro 80% no creía en la educación online, ¿no? O sea, yo necesito estar acá, necesito estar frente a frente, necesito... Sí. La pandemia aceleró, por supuesto, todo eso. Hoy día no hay ninguna persona en el mundo que en el último año haya tenido un acercamiento con la educación que no haya sido online, ¿no? Se estima que cuando la pandemia termine, los números se van a ver por lo menos dado vuelta, ¿no? O sea, por lo menos el 40-50% de la educación va a seguir siendo online. Pero el otro día escuchaba de ti, Comal, algo que me gustaba mucho, que tú decías, yo no creo en la educación virtual. ¿En qué crees tú? Claro, es que online learning y virtual learning para mí son dos conceptos distintos. Remote learning y remote teaching, ojo las diferencias que estoy haciendo, son dos cosas distintas. La educación tiene que ser real. El medio puede ser digital, virtual, pero el aprendizaje tiene que ser real. O sea, cuando tú andas en bicicleta, tú tomas la bicicleta, te caes y andas en bicicleta. Aprender a andar en bicicleta con un juego virtual no va a tener el mismo objetivo que tú tomes la bicicleta y manejes con ella. Exactamente. Y te caigas. Oye, ¿cómo aparecen los paralelismos? Nosotros en Políglota siempre como mal decimos, nadie puede aprender a nadar con un manual, ¿no? O sea, claro, no puedes aprender a andar en bicicleta con un libro. Exactamente. Pero ahora necesitas experimentar. Totalmente, y esa es la base de la experimentación, la indagación y un poco el espíritu de Lab4U en la enseñanza de la ciencia. Pero ahora saquemos el libro, ya estamos de acuerdo que el libro tiene, para nadar y para andar en bicicleta, el libro no funciona, lo tenemos claro, tú y yo lo tenemos claro, ¿no? Pero ahora, ¿puedes aprender a nadar con un juego virtual? No, o sea, aunque te pongas como un Oculus Rift, como del Silicon Valley, aunque te pongas el super Oculus Rift y vayas en este mundo digital y virtual, no. Ahora, si la experiencia de aprendizaje tiene un diseño instruccional que sigue algunos parámetros pedagógicos que te permita tener un aprendizaje significativo, ahí sí. Pero el aprendizaje es real. La plataforma puede ser virtual o digital, pero el aprendizaje tiene que ser real. Y ahí tenemos que mejorar nuestras metodologías de enseñanza para que el aprendizaje se logre. Porque yo puedo enseñar, yo puedo dar una clase de inglés y te doy la clase y te dicto y te leo todo, pero tú no estás aprendiendo. La práctica es fundamental. Muchas veces alumnos nuestros, ¿no? Nos dicen, una vez que llegan a Políglota, después de haber probado alguna otra iniciativa, hoy en día online, y nos dicen, claro, yo vengo de algún lugar que era el McDonald's de los idiomas, ¿no? O sea, tenía clases 24 horas del día, en el momento que yo quería me metía, pero que eran clases de 45 minutos con 10 personas metidas adentro, donde había un profesor al frente, tal como si yo estuviera en la sala de clase tradicional, explicándome la materia, y sin nunca poder interactuar, sin nunca ponerlo en la práctica, ¿no? O sea, en las ciencias, en los idiomas, la experimentación es lo fundamental para poder lograr un buen dominio. Oye, ¿y en qué momento está hoy día Comal Dotlani? ¿En qué momento está hoy día Lab4U?
Estamos muy contentos que seguimos aumentando los colegios que estamos apoyando, los estudiantes que están experimentando, los profesores que están cambiando la forma de enseñar. Súper orgulloso de todos nuestros colegios y aprovecho de mandar un saludo a todos los profesores que se están esforzando muchísimo para llevar estas nuevas tecnologías, estas nuevas metodologías con sus estudiantes. Hemos visto cómo estudiantes en Chile, México y en Estados Unidos están experimentando con sus celulares, ¿no? Y cómo los profesores ya están cambiando su forma de enseñar y los estudiantes de aprender. Entonces, eso nos deja muy orgullosos, ¿no? Muy contentos, y también estamos viendo algunas marcas, o sea, algunas empresas que están apoyando a las comunidades en donde quieren tener impacto, por ejemplo, en el norte de Chile, en el sur de Chile, o en México, en Querétaro estamos trabajando con Boeing, en Monterrey estamos trabajando con Cemex. Son dos grandes empresas que están apoyando a la comunidad, especialmente a las escuelas y a los liceos o a los colegios que no tienen los recursos, pero que esto puede tener un impacto positivo en la comunidad, en la educación y en el futuro del trabajo, ¿no? Entonces estamos muy contentos de poder, hemos crecido desde el año pasado un 200%. 200%. Bueno. Sí, en nuestros ingresos, en el número de colegios, número de estudiantes. Hemos mejorado como nuestros unit economics también, de 3X el TVCAC a 10X el TVCAC. Entonces estamos muy contentos como con ese crecimiento, y esperamos poder fortalecer el equipo ahora para poder ayudar a más colegios, más profesores, porque hay cambios que llegaron para quedarse, ¿no? Entonces, ¿cómo los apoyamos en esta transformación metodológica? No solamente transformación digital, sino que cómo ayudamos a los colegios en esta transformación metodológica para que el impacto sea perdurable, no sea como nice to have, mira, solo por la pandemia, sino que podamos pensar en el futuro del trabajo, en las habilidades del siglo XXI, en las habilidades que necesitamos para los jóvenes, ¿no? Oye, Comal, yo te doy muchas gracias por esta conversación. Hoy día ha estado súper entretenida, pero antes de que cerremos, a mí me gustaría que tú nos dijeras cuáles crees tú que son los principales 3 tips para esa persona que hoy día quiere empezar un proyecto. Ese proyecto puede ser irse a vivir al extranjero, puede ser conocer algún lugar nuevo o empezar un nuevo emprendimiento, y que tiene esta barrera del idioma, ¿no? Que tiene el miedo de enfrentarse, de dar el primer paso, de empezar esa exploración. ¿Cuáles son esos principales 3 tips que tú le darías a esa persona? Los mismos que yo me daría a mí misma hace un par de años, ¿no? No tener miedo a fracasar. O sea, si uno tiene miedo, no va a hacer ese salto. Si yo tengo miedo y no quiero estudiar en el extranjero, no voy a probar y no voy a dar ese salto y no voy a crecer. No voy a salir de mi zona de confort y no voy a poder potenciar mi ser, como llegar a mi máximo potencial, ¿no? Qué pérdida para la humanidad que una persona con ese potencial no lo haga. Entonces, no tener miedo a fracasar, ¿no? Porque tarde o temprano puede resultar, o sea, como que ese sería como número 1, no tener miedo a fracasar y darse ese salto. Número 2, yo diría prepararse siempre, o sea, estar muy preparado siempre, y lo que eso implica estudiar, no sé, contabilidad, si quieres empezar a un negocio y te cuestan las finanzas, eso puede ser estudiar un idioma, o sea, estudiar, no dejar de estudiar y aprender y prepararse. Y mucha gente dice, no, pero estoy muy viejo, y no, como yo soy bioquímica, la neuroplasticidad ya hace muchos años siguió trabajando, como sí puedes aprender, entonces como no tener miedo con esos paradigmas, y yo diría que esos serían como 2, nunca dejar de aprender, lo que sea, y perder el miedo a equivocarse. Y perder miedo a equivocarse totalmente y dar ese salto. Oye, qué grandes consejos, Comal, y qué profundo resuenan hoy en día en los momentos en los que estamos viviendo, ¿no? En los momentos en los que estamos viviendo. No tener miedo para el futuro, no tener miedo a equivocarse, y nunca dejar de aprender. Comal Dadlani,
gran amiga, gran emprendedora, una mujer bacana que está cambiando la vida de miles de personas en todo el mundo. Muchas gracias por esta conversación hoy día. No, gracias a ustedes. Un abrazo a todos, a toda la comunidad de Políglota. Un abrazo a todos. Gracias, José.